Ujú. Al final de la película no entendí por qué se llevaron el gurí. ¿La qué? En la película, ¿por qué se habían llevado al gurí? Porque querían subir al avión igual. ¿Eh? Querían subir al avión igual. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no tenía brazalete. ¿Eh? Si no tenía brazalete. Por eso, entonces, por eso te digo, la idea no tenía lógica. ¿Cómo compartís el link acá? Tenía que copiarlo, desde compartir y mandarlo por WhatsApp. Si no, yo reloj. Ahora vamos a minimizar esto. El tema es que tiene que ser una vez que esté directo activo. Ya empezó. Yo lo empecé. Esperemos que. La policía. Ahí va. Pero Bueno, oramos para empezar. El Lucho entró y salió, dice. Vamos a empezar. Todo Rabá, Yahweh, por este día, por tu amor, por tu misericordia, Yahweh. Todo Rabá, por permitirnos estar aquí, Padre Celestial, y poder compartir con todos aquellos que se unan. Padre, te pedimos en el nombre de Yahushua que sigas trayendo a cada uno de los hermanos que está esparcido, Padre Celestial, en los 4 ángulos de la tierra. Ayúdanos, Padre Celestial, a hablar de la mejor manera, a poder leer de manera tal que se pueda comprender fácilmente, Padre Celestial. Y ayúdanos, Padre Celestial, para poder explicar cada pregunta que se llegue a presentar. Ayúdanos, Padre Celestial, también a hacer herramientas útiles en tus manos, Padre Celestial, para pregonar y para esparcir estas buenas nuevas, siendo colaboradores tuyos dentro de la congregación El Camino de Yahweh, Padre Celestial. En el nombre de Yahushua HaMashiach, amén, amén y amén. Bueno, el día de hoy, como dijimos ayer, vamos a empezar a leer este artículo que está en la página losdelcamino.net, que se llama El Príncipe que ha de venir, dando la explicación de Daniel 9 en adelante, para marcar la diferencia entre Mashiach y Nagid, el príncipe de los pastores, como dice Pedro, que se ha de manifestar al final de los tiempos. Bueno, vamos a empezar. No sé si querés compartir los links, los vas a hacer de ahí o... Bueno, este artículo está escrito por nuestro pastor Koresh para dar explicaciones de Daniel 9 en adelante. Así que damos comienzo nomás. El príncipe que ha de venir. La mayoría de las doctrinas cristianas identifican al príncipe que ha de venir, según el libro de Daniel, como el anticristo. Sin embargo, un simple análisis de los versos en cuestión revela que esto se encuentra muy lejos de la verdad, refiriéndose a la interpretación de los cristianos. Daniel 9, del 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 49 años, entre paréntesis, refiriéndose a las 7 semanas, y 62 semanas, 434 años. 49 más 434 es igual a 483 años en total, dentro de lo que narra acá la profecía al comienzo de Daniel. Se volverán a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach, al Mesías, refiriéndose a la crucifixión de Yahushua, como lo dice Mateo 27, que lo vamos a estar buscando para leerlo. ...46... Vamos a leer el verso. Cerca de la hora novena, Yahushua clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani.
Esto es decir, mi poderoso, ¿por qué me has desamparado? Y como lo dice acá, así vamos viendo las referencias. Y a la hora novena, Yahushua clamó a gran voz, es la misma referencia con respecto a la crucifixión de Yahushua. Eli, Eli, lama sabachthani, traducido es, mi poderoso, porque me has desamparado. Refiriéndose a lo que dice acá, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y nada ya le quedará. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Los muchos refiriéndose a todos aquellos que tienen el testimonio de Mashiach, pero no el nombre. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, refiriéndose al anticristo, al antimashiach, el falso Mesías. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese es el verso de Daniel 9, 25 al 27. Ahora vamos a leer la explicación. ¿Vos lo estás ahí? ¿Se ve bien en 480 ahí? Sí. En los versos anteriores, el anticristo es llamado el desolador, mientras que en otra parte aparece también como la abominación desoladora según Daniel 11, 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bendición y bienvenido a todos los que se vayan conectando de a poco. Para ponerlos al tanto, estamos leyendo el artículo en la página losdelcamino.net que se llama El príncipe que ha de venir. Y iba por acá. La abominación desoladora. Daniel 11:31 y 12:11 y después Mateo 24:15, cuando los apóstoles le preguntan a Yahushua qué señales habrán del fin. Y la referencia a la abominación desoladora es Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, dice acá, sería el lugar apartado, el lugar Kadosh, la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y como reflejo profético tenemos lo que hizo Antíoco Epífanes en el templo cuando lo profanó y construyó un altar a Zeus, y dentro de él, como imagen profética, nos dejó el sacrificio de un cerdo, que sería ese animal de que habla la escritura, de que tiene pezuña partida pero no es puro, porque no rumea. Hablando de lo que sería la doctrina de demonios y el falso Mesías, del cual estuvimos viendo el nombre hace poco, que es Jesús, y que el nombre Jesús en el diccionario de concordancias es Strong, porque el idioma hebreo principalmente es un idioma por significados de pronunciación y con interpretación y significado dentro de un contexto determinado y un valor numérico determinado, interpretativo. El nombre Jesús está compuesto por dos partes, y la parte G
que quiere decir he aquí, y la parte sus, que en hebreo significa caballo, el que brinca, que salta, caballeriza, grulla, y sus da la coincidencia que en latín significa cerdo. Bueno, vamos a continuar, iba por acá. En los versos anteriores, el anticristo es llamado el desolador, mientras que en otra parte aparece también como la abominación desoladora. Daniel 11:31, 12:11, Mateo 24:15 y Marcos 13:14. Por lo tanto, se puede concluir fácilmente que el príncipe del cual se habla en Daniel 9 no es el desolador, puesto que los versos muestran claramente que son dos individuos separados. Esta confusión que existe en la doctrina cristiana se debe a que... Shalom Eli, shalom, bendiciones. Esta confusión que existe en la doctrina cristiana se debe a que para la mayoría de los teólogos y católicos la bestia y el anticristo son el mismo, lo cual es una noción errada, ya que la bestia es un líder mundial político, mientras que el anticristo es quien se hará pasar por el Mesías mismo. Si se me traba la lengua a veces. Tomando muchas de las características que las masas han llegado a creer que el Mesías tenía, debido a las doctrinas de demonios que han sido enseñadas a través de los siglos durante la apostasía. La apostasía, hablando de estos 40 años, estos 40 jubileos, 2000 años, en que lo que se conoce como la iglesia ha estado en apostasía, así como Israel lo estuvo en esos 40 años en el desierto, cuando no adoró a Yahweh. Es más, en Jeremías le reclama al pueblo: ¿acaso me adoraste a mí, oh Israel, en Egipto, en esos 40 años en el desierto? No, sino que portaron el tabernáculo de Moloch y de Kium. Marcelo Villalba. Shalom Marcelo, Yahweh te bendiga mucho en el nombre de Yeshua. Existen otros dentro del cristianismo que piensan que el anticristo es el falso profeta. Sin embargo, este es un líder religioso como el Papa, que dará testimonio del falso Mesías al decir a las naciones que es el verdadero. Como también coincidentemente el Papa León XIV hoy en día hizo no sé si se le podría llamar un edicto, un informe, una declaración, donde iba a tratar de eliminar la mayor cantidad de iglesias cristianas, de lo que vendría a llamarse los protestantes, para que la fe solamente fuera una. Claro, la fe católica fuera solamente una, pero él quiere erradicar a toda la mayoría de los que predican, vamos a decir, el cristianismo evangélico, dentro de todas sus denominaciones, que no tienen una mente sola, no son de una misma mente. Y dentro de eso entrará lo que puede llegar a ocurrir, sería una persecución religiosa a aquellos que proclamen la verdad. Bueno, vamos a continuar. Lo voy a leer desde el principio. Existen otros dentro del cristianismo que piensan que el anticristo es el falso profeta. Sin embargo, este es un líder religioso como el Papa para dar testimonio del falso Mesías, al decir a las naciones que es el verdadero, para establecerlo sobre la tierra como Dios, como un poderoso, como Zeus, cumpliendo el rol del falso Mesías, al ser el espíritu de Satán en la imagen del cuerpo, que la bestia y el falso profeta harán. En Apocalipsis 13, vamos a ponerlo. Creo que era 13, 14, 15. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, el gobernante mundial, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, a ese cuerpo que le van a crear, se les va a permitir ponerle un ruaj, que según la explicación que nos está dando acá, es el espíritu, el ruaj de Satán, del adversario, ¿no? En la imagen, o sea, dentro del cuerpo, para darle vida. Para que
la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. Por eso es coincidentemente, no es coincidencia que el Papa ahora esté queriendo aplacar o generando una disputa en todo, vamos a decirle, grupo religioso que opine diferente a lo que predica la Iglesia Católica. Bueno, continúo por acá, que ya le vimos Apocalipsis 13, 14, 15. Para terminar de controlar al mundo a través del gran engaño, del que habla Daniel 8:25. Vamos a buscarlo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Esto es una referencia también para que veamos que cuando se habla de la abominación desoladora o el desolador, hace una diferencia entre el príncipe de los príncipes. ¿Por qué? Porque es el desolador, ¿no? La abominación desoladora. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, refiriéndose a que cuando los dos testigos mueran y resuciten y vayan a dar testimonio al cielo, él se irá, como dice la Apocalipsis, que el dragón abrirá su boca. No, en contra de la descendencia de la mujer, y la tierra abrirá su boca y tragará esas aguas. Sí, es lo mismo. Para explicar qué son los muchos. Y los muchos son... y sin aviso destruirá a los muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, continúo acá. Ahora bien, al entender este punto, muchos inmediatamente concluirían que el príncipe que confirma el pacto es la bestia, llamado también el cuerno pequeño en otros versos del libro de Daniel, dentro de Daniel 7:8 y 8:9. Cabe mencionar que una lectura superficial de esta profecía podría ser interpretada como si fuese la bestia quien realiza un tratado político para dar el inicio oficial a la última semana de Daniel. Pero en realidad, si nos adentramos más a fondo en la escritura, encontraremos que existe una... Acá no sé si... Ahí va. ¿Por dónde iba? Podría ser interpretada como si fuese la bestia quien realiza un tratado político para dar inicio oficial a la semana de Daniel. Pero en realidad, si nos adentramos más a fondo en las escrituras, encontraremos que existe una interpretación más profunda que revela cuál será el evento que anunciará el inicio final de los últimos 7 años en el plano espiritual. Es esta interpretación que será expuesta en este artículo para revelar de quién habla la escritura al referirse al príncipe que ha de venir. Curiosamente, Isaac Newton estudió a fondo la profecía, y aunque no estoy de acuerdo con cada detalle que expuesto por él, de lo expuesto por él, concuerdo con la deducción de que en este capítulo de Daniel 9, Yahweh le estaba explicando al profeta no solo su primera manifestación a través del Mesías Yahushua, sino también su segunda manifestación como el gran príncipe. Primero y último. En primer lugar, se debe establecer quién es la persona que confirmará el pacto, para lo cual se debe entender un detalle muy importante.
con el fin de comprender más fácilmente el resto de lo que se explicará en este estudio. Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones del principio? Yo, Yahweh, soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Si algún hermano o oyente que está por primera vez acá quiere realizar una pregunta, o si la realizó, que no puedo ver bien el chat acá, sepa que se le serán contestadas las dudas dentro de lo que podamos responder o yo pueda responder. Así que bendiciones a todos los que se vayan conectando, porque Hashman está cocinando y no está mirando el chat. Bueno, el Todopoderoso declara ser el primero y el último en varias ocasiones, como Isaías 44:6, 48:12, cuyo significado más simple es que Él es eterno, el principio y el fin, así como también el hecho de que Él se manifestaría en la tierra dos veces, a través de dos personas a quienes llama el primero y el último. Entonces Yahweh aclara en el verso ser Él mismo quien estará con los últimos, para que no haya confusión durante su segunda manifestación debido a las falsas doctrinas que existen hoy en día. Estas dos manifestaciones son también conocidas como Mashiach ben Yahudá y Mashiach ben Yahusef, Mesías hijo de Judá y Mesías hijo de José. Lo cual significa que el primero aparecería a través de la tribu de Yahudá y luego, en el fin de los tiempos, una vez más, por medio de la tribu de Yahusef, Efraín entre paréntesis, se manifestaría también. Como sabemos, según las genealogías Mateo 1 y Lucas 3, el Mesías Yahushua vino de la línea de Yahudá, como la raíz de David. Mateo 22:41. Vamos a ir buscando los versos, así se puede. Acá. ¿De quién es hijo el Mesías? Y estando juntos los fariseos, Yahushua les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el espíritu le llama soberano diciendo: dijo el soberano a mi soberano, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama soberano, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más con respecto a ese tema. ¿Por dónde iba? Acá. Después tenemos Lucas 20:41 al 44 y Marcos 12:35 al 37. Con el fin de hacer Yahudim a todos los que creen en él, según Romanos 2, del 28 al 29. Pues no es Yahudim el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es Yahudim el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en Ruach, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Yahweh, de Elohim. Y después tenemos Gálatas 3:28. ¿Puse bien? Sí. 3:28 era. ¿Lo diste abajo?
4. Ya no hay Yahudim ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, el Mashiach Yahushua. Continuamos acá. Como sabemos, según las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3, el Mesías Yahushua vino de la línea de Yahudá, como la raíz de David, como lo confirma Mateo 22, 41 al 46, Lucas 20, 41 al 44, Marcos 12, 35 al 37, con el fin de hacer Yahudim a todos los que creen en él, como lo dice Romanos, que lo vimos ahora, 2, 28 al 29, Gálatas 3, 28 y Colosenses 3, 11. De esta manera, el último se convierte en la rama de David espiritualmente. A pesar de ser descendiente de Efraín físicamente, al igual que Yahushua es hijo de Yahudá físicamente e hijo de Yosef espiritualmente, ya que Yosef no tuvo relaciones sexuales con Miriam, mal conocida como María, para que ella quedase embarazada. Sin embargo, aún así Yahushua era conocido como el hijo de Yosef. Mateo 1:20, Lucas 3:23, 4:22 y Juan 1:45, 6:42. Por lo tanto, vamos a seguir por abajo así. Por lo tanto, como podemos ver, lo que el primero cumplió físicamente, el último lo cumple espiritualmente y viceversa. Según el profeta Ezequiel, el primero y el último se harán uno al final de los tiempos. Vamos a ver Ezequiel, para que podamos leerlo. La reunión de Yahudá e Israel. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Yahudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para Yahusef, palo de Efraín, y para toda casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos del pueblo, de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahweh el soberano. He aquí yo tomo el palo de Yahusef, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré en el palo de Yahudá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escriba estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Yahweh el soberano. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim, por poderoso. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Sé que estaban escribiendo algo ahí. A mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de shalom, de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim. Y ellos me serán por pueblo, y serán las naciones que yo, Yahweh, aparto a Israel. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, aparto a Israel.
estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Acá, iba por ahí. Como una persona que es la misma, ves la raíz y la rama de David. Razón por la... Ahí va. Como una persona que es la misma vez, a la misma vez raíz y rama de David. Razón por la cual el Mesías solo menciona estas palabras en primera persona, hasta que se han cumplido todas las profecías. Apocalipsis 22:16. Esto se observa claramente en el verso anterior, en que Yahweh declara que Él es el primero, Yahushua, y también será con los últimos, lo que significa que se manifestará en la tierra por segunda vez entre los pocos escogidos de los últimos días. En lo que respecta a la doctrina de los judíos y los cristianos, cada grupo tiene una pieza del rompecabezas, sin embargo, ninguna pieza es suficiente para ver la imagen completa. Los judíos están esperando que el Mesías hijo de Yahudá aparezca inmediatamente después del Mesías hijo de Yahusef. Básicamente esperan que el Mesías hijo de Yahusef aparezca y luche en una guerra en el nombre del Altísimo, en la cual será asesinado, momento en el que el Mesías hijo de Yahudá aparecerá para resucitar al Mesías hijo de Yahusef y establecer el reino. Dicha teoría contradice varias profecías que predicen un tiempo de 2000 años entre la primera y la segunda venida, o sea, 2.6. Oh, estoy buscando el verso, ¿cómo que? Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallarán sus caminos. ¿Yo copié bien esto? Me parece que no. Lo puse al revés. Era 6.2 y puse 2.6. Disculpen, tengo dislexia. Ahora sí, Oseas 6.2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Para entender este verso que pone sobre el artículo, entre los 2 días de separación, hay que entender que para Yahweh un día son como 1000 años, y estos 2 días son 2000 años. Y lo que sería el tercer día, que vendría a ser el inicio del Shabbat milenial, es cuando nos resucitará y viviremos delante de él juntamente. Un ejemplo que confirma estos hechos son los 40 años. Son los 40 años transcurridos entre la salida de Egipto por mano de Moshe en Pesach, Pascua, y el momento en que entraron en la tierra prometida por mano de Yahushua, mal conocido como Josué, hijo de Nun. Este evento es el espejo de cómo Yahushua, ¿quién sabe? No sé qué saltó ahí. Este evento es un espejo de cómo Yahushua, el Mesías, se presentó en la tierra como el cordero sacrificado en Pesach, para redimir por medio de su sangre y liberarnos del pecado. 40 jubileos, 2000 años de apostasía. Como lo estuvo, dice más, como decía anteriormente, como esos 40 años transcurridos entre la salida de Egipto por mano de Moshe, desde que salieron festejando Pesach, hasta que entraron a la tierra prometida con Yahushua, hijo de Nun, mal conocido como Josué, y liberarnos del pecado. Estos 40 jubileos, que son estos 2000 años que han pasado desde que Mashiach tomó nuestro lugar en el madero, murió y el Padre lo resucitó entre los muertos, antes de la venida del profeta como Moshe. ¿Por qué? Porque lo que sucedió anteriormente se repite al final de los tiempos, pero vamos a decirle que al revés. Antes de la venida del profeta como Moshe,
quien guiará a los escogidos a la verdadera tierra prometida, la nueva Jerusalén, con Eliahu, quien es el profeta como Aarón, o Aarón, mal conocido en el cristianismo, hermano de Moisés. Sin embargo, ambos tendrán que morir, Apocalipsis 11:7, solo unos días antes de que la congregación entre en el reino, de la misma manera que sucedió en el pasado, cuando en Números, vamos a copiarlo acá, para que vean el reflejo profético del que habla en este artículo. Números 20 del 23 al 24. Y Yahweh habló a Moshe y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y después tenemos Números 27. Yahushua es designado como sucesor de Moshe. Yahweh dijo a Moshe: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después de que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, en el sentido de en el paraíso, como fue reunido tu hermano Aarón. Vamos a seguir un poquito más. Los cristianos creen que solo es un Mesías, quien aparecerá en dos momentos diferentes. La primera vez habiendo nacido en la tierra, y una segunda vez simplemente bajando, sin tocar tierra, solo para tomar a su congregación elegida durante la cosecha, lo cual va en contra de todo lo que está escrito sobre el descendiente de Efraín. Jeremías 31:20. Vamos a ver qué dice con respecto a eso. Jeremías 31:20. ¿No es Efraín, hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh, refiriéndose a su segunda manifestación como Mashiach ben Yosef. Y simplemente no tiene lógica, ya que el Mesías advierte a la congregación de Pérgamo que se manifestará en el mundo para luchar con la espada de su boca, en Apocalipsis 2:16. Esto significa que en realidad va a venir a la tierra y enseñará la verdadera doctrina, que por supuesto va a destruir las mentiras que se enseñan en la mayoría de las iglesias de hoy en día, lo cual no se ve. Ahí, se ve mejor. En las iglesias de hoy en día, lo cual despertará el oído de todo el mundo hacia él, hasta el momento en el que lo matarán, según Apocalipsis 11, del 7 al 10. De esta forma ocurrirá algo similar a lo sucedido hace 2000 años con Yahushua en Israel, pero esta vez entre las naciones del mundo. De modo que ninguna nación tendrá excusa ante el Altísimo por haberle rechazado, ya sea que se trate de Yahudim o gentil. Ahí va. Ahora ahí dice: entiendo que esta es una declaración muy fuerte, puesto que no he visto esta enseñanza en ningún otro lugar. Sin embargo, esto es muy claro en las Escrituras. Una vez que se toman en cuenta ambas piezas
el Antiguo y el Nuevo Pacto, la falta de conocimiento de una porción de la Escritura está causando que la historia se repita, ya que así como algunos Yahudim, judíos, entre paréntesis mal conocidos como judíos, esperan que el Mesías descendiera del cielo físicamente, según Juan 7:26. También los cristianos esperan la segunda venida sea visible desde los cielos. Lo anterior sucede por no comprender la interpretación espiritual de los versos que dicen algo al respecto, aunado al hecho de que efectivamente vendrá el tiempo en que será visto en las nubes, aunque esto se manifestará más, aunque esto se manifestará hasta que el Mesías venga a luchar en la guerra de Armegido, como lo dice Apocalipsis 19, momento en el que ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Como dice un dicho muy sabio, hace 2000 años los judíos esperaban un león y llegó un cordero. Ahora los cristianos están esperando un cordero, pero vendrá a ellos un león. La primera vez que Yahweh se manifestó en la tierra lo hizo como el agua de vida, para traer misericordia, perdón, favor, etc. La segunda vez es para traer el juicio, como el fuego consumidor. 3 personas profetizadas por venir. Juan 1:25. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues inmersas si tú no eres el Mesías de Yahudá, ni Eliahu, el Leví, de la tribu de Leví, ni el profeta de Efraín? Los Yahudim del tiempo de Yahushua esperaban a 3 personas diferentes, manifestados a través de las preguntas que le hicieron a Yahuhanán, Juan el Bautista, cuando estaba inmersando. Los Yahudim del tiempo de Yahushua esperaban a 3 personas diferentes. 1. Un Mesías que será descendiente de Yahudá. Eliahu, Elías, que sería un descendiente de la tribu de Leví, de la tribu que conlleva el sacerdocio, para preparar el camino, lo cual hizo Yahuhanán. Un profeta como Moshe, como Moisés, según Yahweh prometió en Deuteronomio 18, 15 al 19. Vamos a leer el verso. Elohim promete un profeta como Moshe. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y de la tribu de Efraín, que fue representado por el sucesor de Moshe, cuyo nombre era Oseas, Joshea, que significa salvación, antes de que Yahweh se lo cambiara a Yahushua, que significa Yahweh es la salvación. Con el fin de cumplir con esta importante función, sin embargo, este ha sido erróneamente conocido como Josué. Cuando los escribas y masoretas comenzaron a construir las nuevas conjugaciones de puntos de vocal a través de los Nikud, que en un principio se creía que era para guardar la pronunciación del nombre Todopoderoso, lo cual utilizaron para realmente ocultar la verdadera pronunciación y así hacer extraviar al pueblo y que se fuera tras falsos Elohim. Así es como conocimos al sucesor de Moshe. Lo cual la raíz génica, para agregar,
del nombre de Josué y de Jesús, según el diccionario de concordancias Strong, es la misma, tiene la misma raíz génica y la misma referencia, que es la H3091. Bueno, continuamos acá. Erróneamente conocido como Josué en números 13 y 16. Aquí fue cuando le cambió el nombre, que tampoco es que le cambió el nombre, sino que le agregó una letra al nombre, porque el nombre era Joshea, lo que sería el nombre de Yahushua en hebreo, sin la yud, y Moshe le agrega la yud al comienzo, para que quedara por pronunciación Yahushua. Por lo tanto, Yahushua, Josué, hijo de Num, que es descendiente de Efraín, es una imagen de la segunda venida, esta vez por medio de un descendiente de Efraín, hijo de Yahusef. Ahora bien, Yahuhanán en Imersón, Juan el Bautista, fue la segunda venida de Eliahu, de acuerdo a las palabras del Mesías mismo, en Mateo 11 al 14. 11-14. Mateo 11-14, Yahushua refiriéndose a Yahuhanán. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías, Eliahu, que había de venir a preparar el camino. Por lo tanto, la manifestación de Yahuhanán funciona como un reflejo para nosotros para poder entender la segunda venida del Mesías. Al igual que Eliahu fue llevado con vida, según Segunda Reyes 2:11, en un carro de fuego, y años más tarde nació como Yahuhanán, según Lucas 1:11 al 13. De la misma manera, Yahushua fue llevado con vida, Hechos 1:9, cuando ascendió en la nube en frente de todos sus apóstoles, y luego naciera otra vez para cumplir la segunda venida, con un nombre nuevo, según Isaías 9:6, Jeremías 23 del 5 al 8, Jeremías 31:22 y Apocalipsis 3:12. Lucas 1:11 al 13. Entonces se le apareció un malaj, un ángel, de Yahweh puesto de pie a la derecha del altar de incienso, y al verlo, Sehariahu, conocido como Zacarías, se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel, el malaj, le dijo: Sehariahu, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisheba, y esto es para que tengamos acá, él se llamaba Sehariahu, que es a quien Yahweh recuerda, y la esposa se llamaba Elisheba, para que lo tengan en cuenta. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahuhanán, conocido como Juan. En los versos anteriores podemos observar cómo el nombre de Eliahu se forma al unir la primera mitad del nombre de la madre de Yahuhanán y la segunda mitad del nombre del padre, es decir, tomando el Eli de Elisheba y el Yahu de Sehariahu, tenemos a Eliahu, lo cual confirma una vez más que Yahuhanán es la segunda venida de Eliahu. En el libro de Malaquías 3:1, 4:5 se profetizó que Eliahu tendría que aparecer 2 veces más en el mundo, una vez para preparar el camino para el Mesías, Malaquías 3:1, lo cual se cumplió con Yahuhanán el inmersor, y una segunda vez durante el final de los últimos tiempos, como uno de los 2 testigos de Apocalipsis 11, Malaquías 4:5. Por otra parte, en Isaías 40:43 hay una profecía de la primera manifestación de Eliahu después de ascender, verso que Yahuhanán mencionó para identificarse a sí mismo. Cuando los fariseos le preguntaron si él era Eliahu, en ese momento Yahuhanán afirmó no serlo, debido a que ellos preguntaban por el Eliahu del fin de los tiempos, debido a que no comprendían la separación entre las 2 manifestaciones del libro de Malaquías. Por lo tanto, Yahuhanán negó ser el Eliahu del fin, confesando
a su vez ser el mensajero mencionado en Isaías 43, que está conectado con Malaquías 3.1, que además nos da una visión más profunda del tema, para así poder entender mejor el verso del libro de Daniel. Malaquías 3.1. Yo envío mi mensajero, Eliahu, para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el soberano, Yahushua HaMashiach, refiriéndose a entrar en hecho carne, a quien vosotros buscáis, y el malach del pacto, el ángel del pacto, el profeta como Moshe, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Como se puede observar en el verso anterior, se mencionan las 3 personas que habrían de manifestarse, 2 de las cuales se hacen uno al final, lo cual se muestra a través de la similitud de las palabras que se usan para referirse a ellos. El primero, como aquel quien vosotros buscáis, dado que Yahushua es quien trajo la salvación y el favor que buscábamos, mientras que el último es a quien deseamos nosotros, a quien deseáis vosotros, puesto que trae la justicia, la paz y la recompensa que desean las naciones. Nótese la recompensa que desean las naciones. Nótese cómo la tercera persona se le llama el ángel del pacto, lo cual es clave muy importante para discernir, para descifrar Daniel 9, como veremos más adelante. 70 semanas de Daniel 9. Daniel 9 del 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, 434 años, y 49 más 434 es 483 años. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach, como lo dice Mateo 27:46 y Marcos 15:34, refiriéndose al momento en que Yahushua clama Eli Eli y entrega su espíritu y da por culminada la obra, diciendo consumado es. Y nada ya que le quedará. Y nada ya le quedará. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominación, la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Shabbat Shalom, familia. Están viendo saludos. Vamos a seguir acá. Los versos anteriores muestran cómo el pacto se confirmará por una semana, que según el entendimiento hebreo significa 7 años. En cuanto al pacto y la persona que lo confirmará, hay una doctrina que ha sido casi universalmente aceptada, sin embargo, es incorrecta. Por otro lado, la explicación de la interpretación correcta es simple, sin embargo, completamente opuesta a la que se ha enseñado comúnmente. Por lo tanto, puede resultar difícil de digerir. De todas formas, haré lo posible por explicarlo de la manera más comprensible para lograrlo. Enlistaré 9 puntos importantes revelados en los versos anteriores. Punto número 1. Habrán 483 años desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Segundo punto. En hebreo, Mesías príncipe se pronuncia Mashiach Nagid, lo cual hace referencia al primero y al último, como uno solo. Yahushua vino como el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, para cumplir la parte de Mashiach, el ungido. El último viene a ser el Melech Gadol, el gran rey,
Por lo tanto, cumple la parte de Nagid, el príncipe. Punto número 3. Después de las 69 semanas, el Mesías sería cortado, según la palabra hebrea original, según la palabra en el hebreo original, encontrada en la concordancia Strong del número H3772 y que fue traducida en las versiones modernas en español como se quitará la vida al Mesías. Sin embargo, la traducción correcta se puede verificar también en las versiones en inglés, en las cuales aparecen las palabras cut off. Cut off. Sí. Por otro lado, en el verso que se menciona su muerte, no se menciona la palabra príncipe, con lo que se puede entender que el título Mashiach Nagid mencionado anteriormente fue cortada la palabra Mesías, Mashiach, al ser sacrificado Yahushua para que el último pudiese aparecer finalmente para cumplir su parte como el príncipe, el Nagid, y confirmar el pacto hecho por el Mesías. Cuarto punto. De la misma forma, las palabras traducidas como nada, ya le quedará, en el original hebreo quiere decir que no será asesinado por nada que él haya hecho, o sea, que morirá sin pecado, y por lo tanto lo haría por los pecados de otros. El Mesías fue cortado, asesinado, entre paréntesis, pero no por sí mismo, según se puede verificar también en la traducción en inglés, puesto que fue sacrificado por el príncipe y por aquellos que creerían en él. Yahushua no tiene pecado, por lo tanto, el hecho de que murió fue con el fin de pagar por los pecados de todos aquellos que creen en él. Así que como ya se explicó, existen dos niveles de interpretación de estas mismas palabras. El primero es que el Mesías fue sacrificado para traer el perdón al mundo, mientras que el segundo es que tenía que morir por el príncipe, por el Nagid, para que el Nagid, el príncipe, pudiese cumplir su misión. Isaías 63:5 está la referencia. Punto número 5. No sé si le pongo un poquito más de zoom capaz. Ahí, para que se vea mejor. Punto número 5. Después de esto, Daniel vuelve a mencionar la palabra Nagid, príncipe, que es parte del título Mashiach Nagid. Una vez que Mashiach fue cortado, esto significa que la primera manifestación de Yahweh será como Mashiach, mientras que la segunda sería como Nagid, el príncipe, después de haber muerto Yahushua HaMashiach. Punto número 6. La palabra Nagid aparece solamente 3 veces en el libro de Daniel, 2 de las cuales se encuentran en el texto anterior. En el contexto de la persona en cuestión es el Mesías, quien hizo el nuevo pacto, por lo que solo tiene sentido que él sea quien confirmase dicho pacto. Sin embargo, Mashiach fue cortado, razón por la que después se menciona al príncipe. Razón por la que después se menciona al príncipe al referirse a la confirmación del pacto. Así que el primero hizo el pacto y el último lo confirma. Ahí. Punto número 7. El príncipe es interpretado por la mayoría como el anticristo, sobre todo por el simple hecho de que se lee el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado, donde el pueblo se refiere a los romanos, ya que fueron estos quienes destruyeron el segundo templo, por lo que se tiende a pensar que el príncipe del Nagid no podría tener nada que ver con el Todopoderoso o el Mesías. Con respecto a esto, se deben notar 3 variables. La primera es que la escritura no dice que sea el príncipe quien destruye el templo, sino su pueblo. La segunda
es que el falso Mesías, el anticristo, se menciona más adelante en el mismo texto, como el desolador. Por lo tanto, es claramente una persona distinta. Y la tercera es que el Mesías dijo que vendría como ladrón en la noche, lo cual, entre otras cosas, quiere decir que se manifestaría en el mundo como un gentil, según las apariencias, de la misma forma que Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición de su padre. Esto último es la razón por la cual esta es la razón por la que Isaías 63 del 1 al 6 profetizó que el Mesías vendría como Edom, de Roma, vestido de rojo, que es el significado del apodo de Saúl, Edom, rojo. Por lo tanto, la segunda venida es como Jacob, vestido como Esaú, romano, gentil, lo cual también fue representado por Paulus, Shaul, que era un hebreo con ciudadanía romana, verificable en el libro de Hechos 22, del 25 al 26. En la misma línea, Yahushua, el Mesías, vino como Isaac, por lo que fue sacrificado por el Padre, porque él es el Cordero de Yahweh, el Cordero que Yahweh dio como un reemplazo de Isaac. El día que Abraham estuvo a punto de sacrificarlo, de hecho, en este momento Abraham iba a sacrificar tanto a Isaac como a Jacob, ya que Jacob aún se encontraba en los lomos de Isaac, lo cual confirma el hecho de que en el sacrificio de Isaac se estaba presentando el sacrificio del primero y del último. Digo sacrificio de Isaac y debido al hecho de que, lo voy a achicar un poquito más, me parece, para poder leerlo todo, ya que Jacob aún se encontraba en los lomos de Isaac, lo cual confirma el hecho de que en el sacrificio de Isaac se estaba representando el sacrificio del primero y el último. Digo sacrificio de Isaac debido al hecho de que Yahweh tuvo que detener la mano de Abraham, lo que significa que las intenciones de Abraham fueron suficientes ante los ojos de Yahweh. Abraham estaba dispuesto a hacer el sacrificio más grande del mundo, entregar al hijo unigénito de la promesa, con el fin de obedecer al Altísimo, por lo que sus intenciones se tomaron como la acción misma, ya que si Yahweh no lo hubiese detenido, Abraham lo hubiese hecho. Por lo que en ese momento fue visto por los cielos como si Isaac hubiese sido sacrificado verdaderamente. Esto lo vemos en el simple hecho de que después de que este episodio, ¿qué dice acá? Por donde iba. Ya que si Yahweh no lo hubiese detenido, Abraham lo hubiese hecho. Por lo que ese momento fue visto por los cielos como si Isaac hubiese sido sacrificado verdaderamente. Esto lo vemos en el simple hecho de que después de este episodio en la escritura, en el siguiente verso solo se menciona el regreso de Abraham y no del de Isaac por ningún lado, hasta que este se casa en Génesis 22 del 7 al 9, 22, 19, 24, 4. Esto representa que Yahushua vendría a morir por nuestros pecados y aparecería después durante las bodas del Cordero, ya que, como se explicó anteriormente, la segunda venida es representada a través de la vida de Jacob. Punto número 8. La escritura dice que el pacto se confirmará el pacto con muchos, no que lo hará, lo cual significa que el pacto se habría establecido con anterioridad y por lo tanto es que ahora sería confirmado. Como sabemos, fue Yahushua quien dio su sangre para hacer el nuevo pacto con los muchos. Mateo 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20. Más elevado que el que fue hecho durante la entrega de la Torá.
y las tablas con los mandamientos. Esto significa que el príncipe viene a confirmar el pacto que Yahweh hizo a través de Yahushua, el Mesías. Si el anticristo fuese quien confirma el pacto, la escritura tendría que decirnos de algún pacto previamente hecho por él, con el fin de venir ahora a confirmarlo. Punto número 9. Después de la primera mitad de los últimos 7 años, la persona que confirma el pacto pone fin al sacrificio continuo. Una vez que esto sucede, el falso Mesías se revela y desolará la tierra hasta el final de los 7 años. Es decir, durante los últimos 3 años y medio, el desolador, el falso Mesías, por lo cual no tiene sentido alguno que él confirmase el pacto, ya que éste aparecerá después de que el príncipe que lo confirmó. Ahora bien, como he explicado en otros momentos, la bestia y la abominación desoladora son dos diferentes entidades. La bestia es el líder mundial llamado el cuerno pequeño de Daniel, mientras que la abominación desoladora es el falso Mesías. Algunos entonces concluirán que el príncipe es la bestia. Sin embargo, en ningún lugar el cuerno pequeño es llamado un Nagid, un príncipe. De hecho, la escritura menciona que a él no se le dará el honor del reino, Daniel 11:21, lo que quiere decir que no será visto como realeza, como por ejemplo un presidente o un sacerdote, un secretario de la ONU que no tiene título de rey. En la escritura tampoco se menciona que la bestia haya hecho algún pacto como para confirmarlo en este momento. En efecto, en el capítulo 11 del libro de Daniel se menciona en repetidas ocasiones que el pacto es apartado. Daniel 11:28, 11:30. O sea que es puro, además de que la bestia está del lado de los que se rebelaron en contra del pacto. Daniel 11:23, 11:28, 11:30, 11:32. En otras palabras, el pacto es el mismo que Yahweh hizo con la sangre de Yahushua y que ahora confirmará a través del último. Cumplimiento de las primeras 69 semanas. La orden para restaurar Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes en el año 444 a.C. de Yahushua. Lo podemos ver en Nehemías 2 del 1 a 8 y Nehemías 17 al 18. En las escrituras hay varios lugares en los que se ve bien o hay que hacerle zoom. ¿Sí? No. En las escrituras hay varios lugares en los que se nos da un tiempo determinado, como es en el caso del libro de Daniel y en el de Apocalipsis, donde se mencionan periodos de 42 meses, 1260 días y 1290 días, 1335 días, etc. Esto nos muestra que los años son de 360 días, al igual que los grados de un círculo y lo que el sol originalmente tomaba para completar el año, más 4 periodos de 24 horas para cambio de estaciones en los que el sol no se mueve ningún grado, por lo que quedamos con un calendario de 364 días confirmado por el libro de Enoc. Las 69 semanas mencionadas en el libro de Daniel serían 483 años de 364 días, tiempo que tendría que pasar hasta que el Mesías príncipe apareciese, lo que nos lleva al tiempo del sacrificio del Mesías. De hecho, al hacer los cálculos a fondo, estos apuntan al día en que Yahushua entró a Jerusalén sobre un asno. Salmo 18, 118:26, Zacarías 9:9, Mateo 21:9, Marcos 11:10, Lucas 19:38 y Juan 12:13, lo cual se confirma con las palabras del Mesías durante ese mismo evento. Lucas 19:41 al 44, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en tu día, lo que es para tu shalom, pero ahora
está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De cualquier manera, se puede concluir sin lugar a duda que la profecía dada por Daniel estaba anunciando la venida de Yahushua como el Mesías, inclusive el hecho de que sería sacrificado por nuestros pecados. Esta es la razón por la cual los maestros judíos han proclamado una maldición en contra de todos aquellos que se atrevan a leer Daniel 9, con el fin de calcular la venida del Mesías, puesto que así se darían cuenta con bastante facilidad de que rechazaron y mataron al Mesías, razón por la que decidieron ocultarlo de todos los que les siguen para así mantener el control. Estos son citas del Talmud. Que la maldición del cielo caiga sobre los que calculen la fecha de la llegada del Mesías y así creen inestabilidad política, social, entre otras personas. Talmud, Sanedrín 97. Y la otra dice rabinos. Después de la época del Mesías, han pronunciado una maldición sobre cualquiera que intente calcular las fechas de este capítulo. Talmud Sanedrín 97. Un rabino con el nombre de Moisés Abraham Leví dijo: he examinado y buscado por todas las apartadas escrituras y no he encontrado el tiempo para la venida del Mesías claramente fijado, excepto en las palabras de Gabriel, al profeta Daniel, que están inscritos en el capítulo 9 de la profecía de Daniel. El Mesías de los Targums, Talmud y escritos rabínicos 1971 y sería párrafo 141-142. Conclusiones sobre el príncipe de Daniel 9. Tomando todo esto en cuenta y mediante la vinculación de los 9 puntos mencionados anteriormente, podemos concluir que Yahushua se presentó a ser sacrificado, cortado, como el Cordero, en el momento exacto en que fue profetizado en Daniel 9, para así realizar un nuevo pacto, a través de su sangre, según lo que dice Jeremías 31-31, Mateo 26-28, Marcos 14-24 y Lucas 22-20. Después de las 69 semanas de años, desde el momento en que se dio la orden para restaurar Jerusalén, Mashiach Nagid apareció, por lo que la gente aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, Mateo 21:9. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Marcos 11:10. Bendito el rey que viene en el nombre de Yahweh, Lucas 19:38. Y Hosana bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel, Juan 12:13. ¿Por dónde iba? Ahí va. Todo esto fue dicho por el pueblo, a pesar de que él mismo había declarado no haber llegado como el hijo de David, Mateo 22:41-46, Lucas 20:41-44, Marcos 12:35-37, sino como la raíz de David. Sin embargo, en este momento en el que él estaba cumpliendo ambas funciones como Mashiach y Nagid, estas palabras debían ser proclamadas por la gente para que se cumpliese la profecía, ya que si ellos callaban, las piedras clamarían, según Lucas 19 del 39 al 40. En su sacrificio, Mashiach fue cortado, cumpliendo con el verso de Daniel. Poco tiempo después, los romanos destruyeron el templo en el año 70, como también fue profetizado en el texto. Ahora,
que nos encontramos en los últimos tiempos, Nagid, el príncipe, debe manifestarse como un ladrón en la noche, vestido como un romano, rojo, Esaú, Edom, para confirmar el pacto hecho por Mashiach y poner fin al sacrificio y la ofrenda, al ser sacrificado a él mismo como expiación con Eliahu, como la ofrenda durante el día de Yom Kippur. Como se mencionó en el sexto punto de la lista, la palabra Nagid aparece 2 veces en el libro de Daniel 9, mientras que la otra vez que se usa clasifica que el príncipe que confirma el pacto es la manifestación de la segunda venida. Daniel 11, 21, 23. Ocupará su lugar un hombre despreciable, que es la bestia, al cual no darán la honra del reino. No darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas de delante de él como por una inundación de agua. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. En estos versos vemos una vez más el contraste entre 2 personas, el hombre despreciable y el príncipe del pacto, es decir, la bestia y el profeta como Moshe, lo cual es una prueba clara de que el príncipe de Daniel 9 no es la bestia, como enseñan en el cristianismo, y que la persona que confirma el pacto está del lado de Yahweh. Pues, de lo contrario, ¿por qué se levantaría la bestia contra él para matarlo? Por otra parte, estos versos son otra confirmación de que se refiere a una segunda manifestación en la tierra, ya que si el príncipe del pacto fuese Yahushua el Mesías, ¿cómo podría la bestia hacerle algo? Dado que ya la bestia aparece al final de los tiempos, mientras que Yahushua ascendió al cielo hace 2000 años. Si todavía hay alguna duda, podemos añadir Malaquías 3.1 a la ecuación, para confirmar esta verdad por boca de 3 testigos, Daniel 9.25, 11.12 y Malaquías 3.1, en cuyo caso tenemos la escritura que llama a este Nagid el Mesías príncipe, el príncipe del pacto y el mensajero del pacto. En efecto, es este príncipe quien viene como mensajero de Yahushua para confirmar el pacto al dar testimonio del Mesías verdadero, Apocalipsis 22.6. En la cultura hebrea, un mensajero es la representación corporal de la persona que lo envió, por lo que Yahushua, como mensajero de Yahweh, dijo a Filipos que si lo había visto a él, había visto al Padre, Juan 14, del 7 al 9, mientras que en el caso del último, al ser el mensajero de Yahushua, cumple la segunda venida de Yahushua al ser la última manifestación de Yahweh en la tierra, según Apocalipsis 1.1. Por lo tanto, tenemos 3 versos diferentes de los cuales esta persona es llamada por un título similar y todos confirman el hecho de que el príncipe del pacto es el testigo como Moshe, el cual hizo el primer pacto entre Yahweh y el pueblo, cuando recibió la Torá para entregarla a Israel. El libro de Daniel incluso llega al punto de identificar este mensajero, este Malach, como el príncipe de Israel, y anuncia su manifestación en los últimos tiempos. Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Daniel 10.21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Micael, vuestro príncipe. Daniel 8.25. Con su sagacidad, refiriéndose a la bestia, hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos,
se levantará contra él, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. El gran príncipe es el arcángel Micael, que se levantará en los últimos tiempos como el mensajero enviado por Yahushua para confirmar el pacto hecho con su sangre y hacer que sus enemigos caigan al estrado de sus pies, como lo dice en Salmos 110, 2.1, Mateo 22, 43 al 45, Marcos 12, del 35 al 37, Lucas 20, del 42 al 44, Hechos 2, del 34 al 35, Hebreos 1, 13, 10, 12 al 13 y Apocalipsis 12, del 7 al 9. Esto tras convertirse en el gran rey que gobernará con vara de hierro, según Salmo 2.9, Apocalipsis 2.27, 12.5 y 19.5, ya que viene de Roma, como lo dice Isaías 63 del 1 al 6, que es el imperio representado por el hierro, según Daniel 2.40. Él es el llamado príncipe de príncipes, ya que tras su muerte y resurrección se convierte en el rey de reyes, según Apocalipsis 19.16. Marcos 12, del 35 al 37. Enseñando Yahushua en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Pues el mismo David dijo por la Ruach HaKodesh, el espíritu apartado, dijo Yahweh a mi soberano, refiriéndose a Yahushua: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo lo llama soberano. ¿Cómo pues es Mashiach, Yahushua, su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Por lo tanto, el hijo de David es el último, y es esta la persona a través de la cual Yahweh pondrá a los enemigos de Yahushua por estrado de sus pies, según Isaías 66.1 y Lamentaciones 2.1, Mateo 5.35 y Hechos 7.49, cuando Micael expulse a Lucifer del cielo. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Micael y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Espero que este artículo haya sido revelador y comprensible. Nos vemos en el próximo. Bendiciones. Bueno, acá terminamos el artículo que explicaba Daniel 9 y la diferencia entre lo que se conoce como la bestia, el falso profeta, la bestia que sería el gobernante mundial político, el falso profeta que sería el líder religioso que hablaría a favor del falso Mesías, y el príncipe, el Nagid, que viene de parte de Yahweh como segunda manifestación de Yahushua para confirmar el pacto realizado hace 2000 años por Yahushua a través de su sangre en el madero, para nuevamente dar a conocer el nombre del Hijo y el del Padre al final de los tiempos. Así que hoy nos quedamos por acá y mañana vamos a empezar declarando el fin desde el principio también, desde esta misma página, que lo vamos a probar que lo descarguemos. Cualquiera de ustedes puede ingresar y buscar la información que deseen, incluso estudios. Bendiciones para Aileen, Marcelo y Eli que nos están mirando ahí. Bien Marcelo ahí, firme. Y abuelos bendiga mucho. Y mañana vamos a estar comenzando el libro Declarando el fin desde el principio, también escrito por Koresh, donde vamos a tener una explicación detallada de cada una de las
capítulos de Apocalipsis y sumándole esta explicación de Daniel 9 para entender la diferencia entre el príncipe que ha de venir, el pacto iniciado por Yahushua, el cual Micael, como bien decía en la explicación, es la segunda manifestación de Yahweh en la tierra como enviado de Yahushua para confirmar el pacto, y todo lo que va a realizarse a través de la revelación que continúa después de esto en el libro de Apocalipsis. Así que familia, nos vemos mañana y Yahweh los bendiga mucho. Todo Rabá por compartir este tiempo con nosotros. Hashman, ¿algo para decir? Soy Hashman. Bueno, bendiciones. Todo Rabá, nos vemos mañana a la misma hora, capaz que a las 9. Empezamos a las 9 mañana. Y después nos vamos a ver el martes, que vamos a empezar a estudiar el libro de Zechariah. Así que bendiciones a todos en el nombre de Yahushua. Me voy a fijar si hay alguna pregunta o algo en el chat. Todo raro, mi hermanito, saludos. Qué importante conocer los tiempos, exactamente, muy importante. Y además de eso, la comprensión de la explicación de la doctrina. ¿Qué dice? Ya estuviste acá el Hashman. Sí, diciéndome que pusiera los pulgares juntos para hacer zoom. A ver. Bendiciones, hermanos, a todos los que se conectaron. Bendito Yahweh. Mañana sería así, a las 8 p.m. en Puerto Rico, exactamente. A las 8 p.m. en Puerto Rico vamos a estar comenzando. No, porque si acá empezamos a las 9. Va a empezar a las 9. A las 9, sí, y va a ser a las 8 p.m. Puerto Rico. Mañana. Bueno, nos vemos familia. Yahweh los bendiga mucho. Toda Rabá por compartir este tiempo con nosotros y por estar aprendiendo juntos. En el nombre de Yahushua, bendiciones. Shalom. Capaz que oramos para terminar, Oramos para terminar. Toda Rabá por este día, por tu amor y por tu misericordia, Yahweh. Toda Rabá por cada cosa maravillosa que haces por nosotros, Padre Celestial. Te damos toda Rabá por permitirnos culminar esta lectura, Padre Celestial, para aclarar y diferenciar, Padre Celestial, lo que tú has revelado a través de tu profeta Daniel y que nos has aclarado a través de tu siervo Cores, Padre Celestial. Continúa bendiciéndonos, Padre Celestial. Permítenos ser llenos de tu Ruach HaKodesh. Permítenos, Padre Celestial, hablar con claridad, Padre Celestial, y poder transmitir, Padre Celestial, tu doctrina, tus verdaderas buenas nuevas en este final de los tiempos, Padre Celestial, siendo partícipes juntamente, Padre Celestial, dentro de tu cuerpo y congregación en Yahushua HaMashiach, Padre Celestial. Continúa despertando dones y talentos, Padre Celestial. Continúa bendiciendo a todos aquellos que nos escuchan, Padre, y continúa reuniendo a tu pueblo, Padre Celestial. Ayúdanos a ser instrumento en tus manos, Padre Celestial, para alcanzar a aquellos que aún duermen, Padre Celestial, en apostasía, como lo hizo Israel en esos 40 años, Padre Celestial, donde creían que te adoraban, Padre Celestial, pero se habían ido tras sus ídolos, inventados por sus propias manos, Padre Celestial, portando el tabernáculo de Moloch y de Kium, como lo dice en el libro de Jeremías, y tú bien les reclamas, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a declarar tu obra, Padre Celestial, así como tú lo vienes haciendo desde el principio, ahora nosotros aquí en el final de los tiempos, Padre Celestial. Ahora que tú estás con nosotros, te damos toda la Rabá en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, nos vemos mañana a las 21 horas Uruguay y 20 horas Puerto Rico. Y pueden sacar la diferencia horaria desde ahí también. Nos vemos y bendiciones, familia.